Bueno, saludos para cada uno de ustedes, muchachos. Hoy en la sesión número 5 del segundo trimestre, el día de hoy vamos a hablar de algunos valores esenciales en la ciudadanía sustantiva. Estos son los de la igualdad y libertad. Podrían estar así escritos o en signos de interrogación, ¿no? Algunos nos preguntaremos si realmente se vive la igualdad y la libertad en nuestro país. Y en medio de tantas problemáticas y en medio de tantas situaciones, pues esas inquietudes siempre nos abordan y siempre nos generan como, en algunos casos, indignación y más en estos momentos, pues, como críticos, ¿no? Entonces, antes de empezar con la sesión, muchachos, vamos a poner en manos de Dios este momento, la jornada, cada una de las jornadas y las asignaturas en las que ustedes participan. Vamos a poner en presencia de Dios nuestras familias, la situación con nuestros compañeros, cómo estamos viviendo, digamos, toda esa convivencia virtual. ¿Qué retos y qué actitudes también estamos demostrando siendo la promoción y siendo, digamos, como los mayores en bachillerato? A veces no las más apropiadas, lastimosamente. Entonces, utilizamos esa inteligencia que nos debe caracterizar a veces para cosas inadecuadas, ¿no? Y no generalizo, pero sí preocupa el hecho del plagio, preocupa el hecho de la pereza, preocupa el hecho del saboteo a las clases, de la falta de respeto a algunos docentes. Pensemos por un momento que todo nuestro trabajo gira en torno a ustedes y que uno lo que prepara o lo que hace lo hace con un cariño pues a cada uno de ustedes. Entonces, pues dentro de esta oración, la invitación a valorar el esfuerzo de cada una de las personas que los acompañan, virtualmente o de manera presencial. Pero sí debemos agradecer el hecho de que hayan personas que se preocupen por nosotros. Es como una obligación moral, ¿no? Entonces a veces exigimos mucho como estudiantes o, bueno, nos queda fácil la burla, pero damos poco, ¿cierto? Entonces un llamado, muchachos, a que este segundo trimestre que avanza, pues esté dejando una buena huella en ustedes, que ustedes por medio de su disciplina y de ser autodidactas también logren corresponder a los aprendizajes que uno espera en ustedes. En ética, muchachos, lo que yo espero es simplemente el cumplimiento con actividades muy sencillas. Los quizzes de cada video y de cada conferencia es, digamos, la exigencia clave que se les está haciendo y organizar pues sus apuntes de la clase. Entonces, estas dos cositas creo que es lo mínimo que ustedes pueden ofrecer para el espacio académico. Seguir con el cumplimiento, muchachos, cumplir en el día puntualmente y dejar las excusas a un lado. A veces como personas nos justificamos nuestra pereza y nuestra impuntualidad, ¿no? Entonces eso hace parte como de las malas acciones también que a veces nos identifican como colombianos, ¿no? Entonces, viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Haciendo esta pequeña reflexión, muchachos, entonces iniciamos con lo de la clase. Entonces, este es el propósito. Vamos a hablar hoy, como les decía, de esos valores. Esos valores vendrían a ser una de las manifestaciones de la ciudadanía sustantiva. La ciudadanía sustantiva vista como ejercicio democrático y ejercicio de formación personal a nivel individual y colectivo también, ¿no? Entonces, recordemos que la ciudadanía sustantiva hace referencia a la esencia del ciudadano, a aquel tejido social que construye el ciudadano y que le permite participar y estar en una esfera pública, pues digamos, en cuanto a su participación democrática y haciendo como vida ese discurso. Entonces, vamos a hacer un recuento muy pequeño de qué significan estos dos valores en el contexto social actual. Vamos a ver unas imágenes, traté de ser muy corta, muy concisa, imágenes de promoción y de obstáculo que generan obstáculo en el ejercicio de los valores de la ciudadanía sustantiva. Ustedes deberán sacar como conclusiones esas alternativas de solución frente a lo que está sucediendo hoy en pro del ejercicio de esa ciudadanía sustantiva. Y la asistencia, recuerden muchachos, que se toma en el modo. En el momento en el que usted presenta el quiz, queda automáticamente registrada su asistencia. Entonces, el cumplimiento con esto, muchachos, se lo recomiendo, por favor.
Entonces, estas 3 preguntitas son las 3 preguntitas de su quiz. Usted las va a definir de manera personal. Evite copiar y pegar. Tómese el trabajo de pensarse estas 3 inquietudes y de poner su opinión, su análisis. Esto no le toma más de media hora, por mucho le tomará media hora, si usted acude a otras fuentes y las lee, pero es un trabajo que se debe hacer a conciencia, muchachos. Es un trabajo personal, evitando el plagio, evitando, digamos, dar respuestas muy superficiales. Busque la profundidad en sus argumentos. Entonces, ¿cómo se entiende la equidad en la ciudadanía sustantiva? Entonces, la equidad viene a ser como la reducción de la desigualdad social. Me devuelvo al principio. Entonces, muchas veces pensamos entre signos de pregunta si se vive acá la igualdad y la equidad. Y bueno, y la libertad también. Entonces, en algunas acciones, digamos que se rescata algunos parámetros del Estado social de derecho, pero nos falta mucho, ¿no? En otros ámbitos o en otros aspectos. Cuando hay desigualdad social hay una segregación por grupos, hay una discriminación y hay una doble moral en el ciudadano. Esa desigualdad social entonces muchas veces viene a ser parte del contexto socioeconómico. Lamentablemente estamos en una sociedad neoliberal, en una sociedad globalizada, donde muchas veces la competencia, así sea desleal, hace que se construya, entre comillas, un mejor ciudadano. Por eso tenemos tan arraigadas en nuestra cultura el pasar por encima del otro. Entonces, muchas veces hacemos parte de esa desigualdad social. Cuando nos creemos estar por encima de otros, cuando no nos importa hacerle daño al que está a mi lado con tal de conseguir lo que quiero y de sentirme bien, ¿no? Entonces me genera una especie de satisfacción menospreciar al otro. Eso en parte es por esa cultura de la competencia, esa cultura de la indiferencia hacia lo que está a mi alrededor. Esa equidad, digamos que es fundamental en términos de un desarrollo humano y un desarrollo integral en las sociedades. Si no hay esa equidad entre las personas de la población, muy difícilmente pues alcanzaremos un nivel de desarrollo equitativo o pues bueno, igualitario. Entonces, esa equidad refleja ciertas estructuras a nivel cultural, a nivel económico, a nivel étnico y de género, que cuando no se dan de una manera adecuada, pues también pone de manifiesto todas estas problemáticas que a veces son tan evidentes en la sociedad colombiana. Entonces, esa equidad permite que cada estado o nación se establezca ciertas metas, ciertos objetivos para lograr un progreso o para lograr una realización en diferentes ámbitos de desarrollo, en diferentes ámbitos, digamos, como de progreso a nivel de salud, de educación y demás. Debe estar acompañado de un tejido social, debe estar acompañado de una sociedad más integrada. Entonces, ese discurso de la equidad suena muy bonito a nivel nacional, pero es que se inicia desde el compromiso personal. Si yo tengo una doble moral, discrimino al otro, ¿cómo puedo reclamar una equidad o un valor a nivel local, a nivel de ciudad, a nivel nacional? Sería también como parte de hipocresía del ciudadano pretender que haya muchos valores, pero yo no los fomento en los ámbitos donde estoy. En las sociedades, entonces, se necesita que haya un fortalecimiento de dichos valores y que se hagan reflejo en el discurso, que el ciudadano sea capaz de vincular eso y darle una coherencia y proponer alternativas de solución en cada uno de los contextos donde se sitúa. Allí es donde la equidad, digamos que cobra valor y cobra vigencia. Entonces, ¿qué pros o qué cosas a favor de la libertad y de la equidad tenemos en el país? De cierta manera, hacemos parte de esa sociedad, de ese estado social de derecho, donde somos personas autónomas, donde
aunque la libertad de pensamiento sea perseguida, tenemos un margen de construcción individual. Tenemos mecanismos para darle sentido a esa ciudadanía, de autodeterminarnos y hacer nuestras elecciones. Dentro de esas libertades, dentro de esas libertades democráticas y esas alternativas que debemos buscar. Se asume que somos sujetos de derechos, lo que veíamos la sesión pasada, también de deberes, pero tenemos derechos normativos y tenemos derechos sociales que se le dan a las personas, ¿no? A lo largo de su desarrollo, pues, humano. Se tiene una igualdad, cierta igualdad ante la ley, donde, pues, en muchas ocasiones falla ese sistema judicial o falla el sistema, pero digamos que nos movemos en igualdad de condiciones a nivel jurídico. Esto suena un poco incongruente, pues porque en la realidad tenemos en cuenta que hay hechos que van en contravía de estas mismas libertades. Sin embargo, como ciudadanos sí tenemos cierta autonomía en nuestro desarrollo. Podemos formarnos personalmente e individualmente de manera continua, y ahí es donde está el compromiso. Usted, como ciudadano, tiene un deber de formarse políticamente y éticamente frente a sus acciones, de poder ser una persona coherente en sus pensamientos, en su discurso y en sus acciones. Tendría que darle, digamos que una linealidad a estos tres componentes, ¿no? Entonces, esto sí se puede hacer, digamos, en cualquier nación de nuestra nación, y es importante que usted lo desarrolle. Entonces, una pregunta allí surge. ¿Podríamos decir que cualquier persona tiene clara la conciencia de las formas en que puede ejercer su libertad y sus derechos democráticos? Desafortunadamente, y lo que habla la realidad es que no, ¿cierto? Que nos falta mucho en cuanto a la educación ciudadana. Nos hace mucho falta en cuanto a la participación y tener, digamos, como esa cultura para exigir a quienes nos gobiernan. Entonces pareciese que las personas que son educadas, algunas para gobernarnos y algunas para ser gobernadas, que esas personas que digamos son educadas para ser gobernadas, pareciera que se educaran en la sumisión y pareciera que se educaran para obedecer. Pero entonces, qué bueno es obedecer y hacer parte de un Estado social de derecho, pero conociendo y educándonos para tener fundamentos personales, digamos, firmes, criterios que nadie puede derrumbar en ningún momento y dada cualquier situación a nivel social o económico o de otra índole. Entonces, vemos que algunos factores que perjudican o obstaculizan esa vivencia de la libertad y la equidad es la segregación por grupos. Siendo el siglo XXI y hablando de un contexto moderno, un contexto globalizado, se siguen viendo segregaciones, digamos, muy profundas, ¿no? No se le ha logrado dar un valor a esas minorías y a esos grupos minoritarios, y es muy triste ver cómo siguen siendo objeto de desplazamiento, objeto de menosprecio, de rechazo por la sociedad, y más en estas épocas. Como un llamado, entre comillas, humorista, pone en entredicho la dignidad de las mujeres indígenas. Cómo la mujer en el contexto global actual sigue siendo discriminada y sigue siendo vista como una mercancía, como un objeto. Entonces, muchas veces esto en los contextos familiares o en otros contextos se sigue promoviendo, y a veces somos parte de eso. Cuando pensamos que la mujer está hecha o creada para ciertas labores, para ciertas funciones en la sociedad, y no vemos más allá. Otro factor que perjudica la vivencia de estos valores es, pues, una represión, digamos, que el empleo de la fuerza para pasar por encima de los derechos del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se admira culturalmente a ese victimario, o cómo se admira
la fuerza y la agresividad y entonces el orden, entre comillas, pero no les importa pasar por encima de cualquier tipo de realidad a nivel social, económico o cultural. Entonces, en esta diapositiva, muchachos, se muestran esos factores que a veces no los vemos, están invisibilizados, pero que perjudican la vivencia de estos valores. Ahora, la otra cara de la moneda. Vemos que es necesario promover una participación y promover una voz como ciudadanos, como venía diciendo. Entonces, ¿en qué contextos participa usted? ¿Qué le interesa, digamos, a nivel político o ético frente a esa participación ciudadana? Entonces, ¿de qué espacios hacemos parte? Participación estudiantil, participación hasta a nivel familiar. Usted tiene una voz en su familia, tiene un discurso claro en su familia y en otros escenarios. Nos damos cuenta qué es lo que está pasando, cuál es la rendición de cuentas de los funcionarios, qué están haciendo con los recursos públicos. Muchas veces criticamos todo lo que está pasando, pero no nos tomamos la molestia de saber qué es lo que sucede en realidad, por qué se sigue legitimando la cultura de la violencia y la cultura de la corrupción en nuestro país. Entonces, fundamentalmente, este ejercicio de ciudadanía sustantiva lo debe empezar cada uno de ustedes, lo debe empezar cada ciudadano, con una formación clara, con una identidad clara. El llamado de la ciudadanía sustantiva, entonces, finalmente, es a que usted forme un discurso, una identidad y una postura clara, definida, una postura coherente y que sea personal. Así hacemos política y así nos empoderamos de ese discurso del que tanto hemos hablado. Entonces, las imágenes de esta semana, muchachos, de las noticias, cómo se relacionan también con estos valores, cómo en medio de esta crisis, pues la estabilidad laboral está en juego. La gente y la falta de cultura muchas veces frente a lo que sucede, no nos importa la afectación no solamente individual, sino a nivel de sociedad, no, pareciera que no tiene valor, digamos, en estas épocas de pandemia. Entonces, pues, ahí el incremento de los picos epidemiológicos y todo lo que se va a venir, que está proyectado más o menos para julio. Y en parte, pues, la culpa es de la misma ciudadanía, que no tiene esa formación y esa cultura básica para cuidarse a sí mismo y poder cuidar a otros. Entonces, muchachos, deseándoles lo mejor, asumir las cosas con compromiso, por favor. La idea es que como muchachos de 11 demos ejemplo. Sé que ustedes tienen las capacidades y tienen esa forma de ser muy propicia para formar muchas cosas. Entonces, muchachos, enviándoles un saludo muy especial. Nos vemos muy pronto y Dios los bendiga. Un abrazo.